Muy buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. España no crece, se endeuda. Y ese enorme aumento del endeudamiento no nos va a salir barato. Se estima que para el año 2024 aproximadamente 60.000 millones de coste de la deuda se van a tener que incluir en el presupuesto. No es solamente el hecho de que España el primer trimestre del 2023 todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. La AIREF estima que será con los datos de mayo cuando España recupere el PIB de 2019. Pero ojo, en esto el gobierno no ha tenido absolutamente nada de responsabilidad en lo positivo, porque si el turismo se ha recuperado, es lo que ha hecho fundamentalmente que el Producto Interior Bruto rebote a niveles del año 2019. Es importante también entender que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno ya han recuperado y sobrepasado el nivel de Producto Interior Bruto del año 2019 y que ninguno de ellos se ha endeudado tan rápidamente y de una manera tan agresiva como España. Por lo tanto, España rebota al mismo nivel donde estaba en el año 2019 con más de 300.000 millones adicionales de deuda pública, que significa un aumento de 8 euros de deuda pública por cada euro de Producto Interior Bruto que se ha recuperado. Es todavía peor porque el PIB per cápita en términos de ajustados a la renta disponible, a la renta, a lo que es el poder adquisitivo de las familias, el PIB per cápita ajustado a poder adquisitivo no solamente no se ha recuperado, sino que es que ha retrocedido y está por debajo de los niveles de 2011. Esto es importante entenderlo con respecto al resto de la Unión Europea. Estamos perdiendo posiciones con respecto a la Unión Europea. Recuperar el Producto Interior Bruto de 2019 gracias al inestimable apoyo del turismo y a la absoluta admirable recuperación de las pequeñas y medianas empresas, no se le puede decir que sea gracias a un gobierno que lo único que ha hecho ha sido expoliar a impuestos y multiplicar el gasto político. España, por lo tanto, sigue con una recuperación pobre. Que la Comisión Europea haya revisado ligeramente al alza los datos de PIB del año 2023 no significa que sea una buena noticia para España, porque sigue siendo de las que van más retrasadas en recuperación y además porque es una recuperación que está aumentándose también las estimaciones para el resto de la Unión Europea. Una Unión Europea, por otro lado, que tampoco es un ejemplo del mundo, porque parece muchas veces como si no existiese otra cosa, que es que la inmensísima mayoría de los países de nuestro mundo han recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019 hace muchos años. Hace muchos años que se ha olvidado todo esto de la recuperación de la pandemia, etcétera, y lo que nos deja este gobierno es empobrecimiento, menor PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo, nos deja mucha más deuda, prácticamente un 150%, incluyendo todos los pasivos de las administraciones públicas, y además una recuperación que es de las peores de nuestro entorno. Por lo tanto, cuando digan que España es de los países que más crece de la Unión Europea, que no te engañen porque lo que está pasando con España es que no crece, la endeudan. Vamos a un corte y seguimos hablando en Economics. Aquí en Economics tenemos la enorme suerte de contar con un colaborador de lujo, ¿no? Que es Daniel Rodríguez Asensio, que es un economista fantástico español que escribe en varios medios y al que les recomiendo a todos que tengan en su mente y que presten mucha atención. Daniel ha hecho varios análisis muy interesantes sobre la economía española y lo que está ocurriendo de cara a las elecciones con la economía de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola Daniel, un placer estar aquí contigo de nuevo. Ya sabes que estás en tu casa. Daniel, cuéntanos un poco, porque estamos escuchando por parte del gobierno un nivel de euforia absolutamente espectacular, a la vez que se critica a la Comunidad de Madrid y da la sensación, bueno, no da la sensación, si miramos a los datos, la euforia con los datos nacionales no está justificada y sin embargo, pues ver con más optimismo los de Madrid parece que sí lo está. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo has explicado muy bien. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando el gobierno habla de motor, de estamos en liderazgo económico europeo, no sé qué, por un dato de crecimiento que es un rebote, yo siempre digo lo mismo. ¿Que no sabes quién es nuestro homólogo en Sudamérica, en Hispanoamérica? No, Venezuela es el país que más crece de bueno, toda claro. Sudamérica. ¿Por qué? Porque viene de la absoluta pobreza. Entonces, según el Fondo Monetario Internacional, es el que más crece y el que más va a crecer en los próximos años. Bien, pues eso es España, ¿no? Es puro efecto rebote. Sin embargo, ¿de dónde viene todo eso? Primero, de un endeudamiento masivo y segundo, y muy importante también, no olvidemos que España está rescatada por el Banco Central Europeo porque sigue comprando deuda junto a Italia, está rescatada por los fondos Next Generation, que ya sabes que esto tiene un memorando de entendimiento en toda regla. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno ha decidido llamarlo de otra manera, ¿no? Pero tiene un memorando de entendimiento. ¿Cuál es la principal diferencia entre la Comunidad de Madrid y la evolución de la economía de la Comunidad de Madrid y la de España, ¿no? Pues bueno, Sánchez ha subido 42 impuestos, Ayuso ha bajado 20, Sánchez es el país que más se endeuda de toda la Unión Europea, la Comunidad de Madrid tiene el ratio de endeudamiento más bajo de toda España y sigue reduciendo deuda. Sánchez aumenta la recaudación vía inflación. En la Comunidad de Madrid ya sabes que, entre otras cosas, se ha deflactado el impuesto sobre la renta, por lo tanto el aumento de las recaudaciones vía incremento de riqueza, hay más gente pagando y además cada vez más impuestos porque tienen más dinero en el bolsillo. Y un asunto muy importante que yo creo que no es menor: el gobierno de España se dedica a poner palos en las ruedas y añadir opacidad en asuntos tan importantes como el empleo, la deuda pública, que ya lo hemos hablado en este programa, y sin embargo la Comunidad de Madrid pues cambia las licencias urbanísticas por declaraciones responsables, va a poner en marcha el silencio administrativo positivo, que ya sabes que es algo absolutamente fundamental. También ha anunciado una ley de defensa del contribuyente oye, hay veces que las administraciones también abusan, ¿no? En fin, todo es absolutamente todo lo contrario. Facilita, está al lado de la gente para que cree riqueza el sector privado. Cuando hablabas de la ley de silencio administrativo, mucha gente no entiende qué significa eso y la importancia que tiene. Silencio administrativo significa que la Comunidad de Madrid, si una empresa tiene una licencia o ha llevado a cabo ya el proceso de pedir los requisitos administrativos para montar su negocio en otra comunidad y ya los tiene aprobados, no necesita volver a pedirlos todos para establecerse también en la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso es absolutamente clave, ¿verdad? En un país que tiene 17 batiburrillos administrativos por todos lados, ¿no? Es absolutamente fundamental. La ley de mercado abierto, la ley del silencio administrativo va más allá, ¿no? Oye, si tú tienes que hacer un trámite en la Comunidad de Madrid y presentas toda la documentación al organismo competente de la Comunidad de Madrid o de un ayuntamiento de Madrid y se pasa el plazo preestablecido por la ley para que el organismo dictamine lo que sea a favor o sea en contra, gracias al silencio administrativo positivo es a favor. Digamos que la administración confía en que lo que tú has presentado significa que cumples todos los requisitos. Esto es muy importante porque en una situación de sobresaturación, muchas veces en el funcionariado y que funciona como funciona el sector público, pues el hecho de que un funcionario no responda en tiempo y forma significa que asume la responsabilidad de que lo que está sacando adelante es correcto, ¿no? Entonces es absolutamente fundamental porque facilita el trabajo a todos esos empresarios, a todos esos autónomos o a quien tiene un proyecto que sacar adelante, que no sea la administración pública quien genere ni una sola traba burocrática. Es absolutamente fundamental y es un cambio de paradigma
muy importante, porque el ciudadano de a pie y sobre todo el empresario pasa de ser potencial culpable a ser inocente. Es decir, oye, yo presento mi documentación, estoy seguro de que eso está bien y lo que dice la administración es, oiga, si yo no puedo demostrar lo contrario, la documentación es correcta, adelante con el proyecto. Es fundamental. Se hace en toda Europa y yo creo que es un cambio de paradigma. Yo creo que es un cambio absolutamente necesario, sobre todo en un país en el que nos ahoga la burocracia, ¿verdad? Yo creo que hay factores muy interesantes también en lo que has dicho. Fíjate, acabas de decir, la Comunidad de Madrid no solamente tiene un nivel de crecimiento muy potente, sino que además lo hace con mayor dinero en el bolsillo de los ciudadanos, recauda más teniendo los ciudadanos más acceso a su propio dinero y además menos deuda, ojo, siendo la comunidad que más contribuye, el 75% del total de la caja de solidaridad que tienen las comunidades autónomas. Y sin embargo el ataque es constante, ¿no? El ataque es constante y ahora lo que estamos escuchando es que los ricos son los únicos que se benefician de las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos un poco para desmontar ese bulo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si esto fuera la fábula de Blancanieves y los 7 enanitos, la Comunidad de Madrid, concretamente Ayuso, sería la respuesta a Sánchez, cuando Sánchez pregunta al espejito, espejito, ¿hay alguien mejor que yo? El espejito diría Ayuso, ¿no? Es ¿por qué? Mira, Sánchez, insisto, 42 subidas de impuestos, Ayuso baja 20 impuestos. Eso supone un ahorro de 6.700 euros por contribuyente. Ojo, 6.700 euros en 4 años es un señor dinero, ¿eh? El 25, las rentas más bajas han visto un ahorro fiscal en el impuesto de la renta del 25% y las más altas de un 2, 3, 4%. ¿Vale? Si tú aumentas el horizonte temporal a los 20 años, que se llevan bajando impuestos en la Comunidad de Madrid, la cifra es brutal. El 50% del ahorro fiscal en el IRPF corresponden a rentas de menos de 33.000 euros. Yo creo que nadie dirá que 33.000 euros es un rico, ¿no? Rentas de 33.000, bien, pues ellos han ahorrado. Luego, un asunto muy importante. Si tú te coges una renta de 25.000 euros, que tampoco creo que nadie diga que es una gran renta, pues bien, en la Comunidad de Madrid paga por IRPF 300 euros menos que en Cataluña, unos 170 menos que en Valencia y también 120, 130 menos que en Aragón. He puesto 3 regiones gobernadas por socialistas, ¿no? Y yo creo que en una renta, sinceramente, de 25.000 euros, con la cantidad de impuestos que ella paga, 300 euros es mucho dinero, Daniel. 300 euros, vamos, yo creo que hay mucha gente que come todos los meses e incluso diría que familias, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Que haya crecimiento económico, que haya mucha gente trabajando, mucha gente contribuyendo y decir sin complejos que en la Comunidad de Madrid pues hay un modelo económico y una forma de pensar en la que no importa que haya ricos o que la gente lleve a cabo sus proyectos porque aportan más también al erario público, ¿no? Y yo creo que ese es el modelo. Cuando España ha ejecutado un modelo similar al de la Comunidad de Madrid, que fue a principios de los años 2000, fuimos la 8ª potencia mundial. Estuvimos a punto de entrar en el G7, es decir, no es un caso aislado, es una filosofía que funciona en Madrid, que está empezando a funcionar en Andalucía y que el día que se ponga en marcha en toda España va a volver a funcionar, porque tú lo sabes mejor que nadie, Daniel, la libertad funciona. El dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente y las administraciones públicas tienen que estar, pues eso, para dar un marco de actuación, sea pequeño pero efectivo, y unos servicios públicos que funcionen, ¿no? Ahora ya sabes que el sector público es el 52% del Producto Interior Bruto y eso no solo es un freno a la inversión y a la actividad económica, sino que también pues, es un nido de corrupción, de malas prácticas y de, en fin, cosas que vemos todos los días en los periódicos con cargo al gobierno de Sánchez y que no nos gusta a nadie. Cuando miras la evolución de la economía española con respecto al resto de Europa, ¿qué país te parece que nos está dando una lección de cómo llevar a cabo las cosas? Hombre, pues yo creo que el paradigma debería ser Irlanda, ¿no? Sí, Irlanda, ¿no? Hace no tanto tiempo era uno de los países más pobres de Europa, apostó por una fiscalidad reducida, por atraer empresas de todos los lugares del mundo y por hacer las cosas bien.
incluso con la crisis de 2008, que ya sabes que la sufrió mucho, casi tanto o más como España, porque también estuvo muy afectada por el ladrillo, siguió apostando por ese modelo de tecnología, de innovación, de atraer empresas, y hoy pues lleva su Producto Interior Bruto es un 26% más elevado de lo que era antes de la pandemia. Lo acabas de decir tú, el de España está por debajo de la pandemia, con lo cual, claro, la diferencia es enorme. La renta por habitante en Irlanda se ha disparado, ya prácticamente casi está convergiendo con el resto de Europa, y nosotros pues seguimos divergiendo, cuando la realidad es que yo he vivido en Irlanda, he tenido esa inmensa suerte, y con este modelo pues no he visto a gente morirse por las calles, ni que no pudieran ir a un colegio público, ¿no? ni a un hospital. Digo más, en Irlanda hay más prestaciones en el servicio público que en España, o por ejemplo la salud bucodental, ¿no? Está incluida en la seguridad social. Y yo creo que es el gran paradigma, el modelo a seguir, y la oportunidad también que está perdiendo España, ¿no? Cuando dice Sánchez, habla de buenos datos económicos, es que el grave problema es que deberíamos haber salido de esta hace 2 años y deberíamos estar liderando la recuperación en Europa, pero no por crecimiento económico, sino por volumen, ¿no? Por la cantidad, claro, por lo que hemos crecido. Y en la renta per cápita, en términos nominales, está en niveles de 2018, y en términos reales, como bien has dicho, en 2011. Eso es una barbaridad. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Gracias por venir a Economics, y ya sabes que estás en tu casa. Siempre que queráis. Un fuerte abrazo, Daniel. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Vamos a un corte rápido y seguimos. José Ramón Riera es un colaborador absolutamente esencial para este programa, que nos envía normalmente un vídeo semanal que trae una bomba informativa, y en este caso, madre mía, la verdad es que se ponen los pelos como escarpias. Va a hablar José Ramón sobre el asalto fiscal a los españoles. No os lo perdáis. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics, si el gobierno lo permite, traigo unos datos que creo que van a ser tremendamente interesantes para todos los espectadores. Hoy vamos a hablar de presión fiscal en el 2022. Como todo el mundo sabe, la presión fiscal se calcula dividiendo el total de los impuestos entre el Producto Interior Bruto. En el año 2017, en el último año de gestión del Partido Popular, la presión fiscal llegó al 38,2%, que resulta de dividir los 444.000 millones de ingresos por impuestos entre el 1.161.000 millones de PIB. El año 2019, que es el primer año auténticamente de gestión del socialismo y el comunismo, los ingresos, el Producto Interior Bruto fue de 1.244.000 millones, que es el máximo que se ha alcanzado hasta ahora en la historia de nuestro país, y los ingresos por impuestos fueron de 488.500 millones, lo que da una presión fiscal del 39,2%. Si pasamos a la pandemia, nos encontramos que el año 2020 la presión fiscal se va hasta el 41,7%, debido fundamentalmente a 2 motivos: la caída tremenda del PIB y la mínima bajada del ingreso por impuestos. El señor Sánchez decide que lo más importante en esos momentos es mantener la carrera impositiva, y consigue ingresar 467.000 millones. En el 2021 sigue esta carrera de ingresos por impuestos, llega a 527.000 millones. El PIB está todavía muy por debajo del 1.244.000 y se queda en 1.205.000 millones, y por lo tanto la presión fiscal sube hasta el 43,8%. Como sabemos, en el 2022 todavía no hemos superado el PIB del 2019. Mi estimación es de que se va a quedar en 1.236.000 millones, pero eso sí, los impuestos suben hasta 570.000 millones de euros, lo cual nos da una presión fiscal del 46%.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues significa que en el periodo desde el 2017 al 2022 el PIB ha crecido simplemente un 6,7, mientras que los ingresos fiscales han crecido un 28,5%. ¿Qué estamos? Estamos ante lo que se llama un auténtico sablazo fiscal. No hay manera de cortar esta sangría de ingresos que se está llevando este gobierno, y total, para seguir generando déficits cada día en valor absoluto más impresionantes. En cualquiera de los casos, hoy veníamos a hablar de sablazo fiscal, hoy veníamos a hablar de presión fiscal. Que sepan nuestros espectadores que se va a quedar en un 46,1% la presión fiscal del 2022. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Cada vez pagamos más impuestos, cada vez el gobierno se endeuda más y por lo tanto cada vez nos hace a todos más pobres. Vamos a un corte y seguimos. En este programa de vez en cuando tenemos la oportunidad de charlar con Adrián Mora, que siempre nos da una visión muy particular y muy interesante sobre el mercado y la política monetaria. En esta ocasión nos ha enviado un vídeo en el que nos explica los principales riesgos para los mercados de los cambios en la política monetaria. Vamos a ver este comentario. Seguimos teniendo un problema de inflación. Los últimos datos de la zona euro nos muestran una inflación del 7% y de un 5,25% para la subyacente, que como ya sabemos es la que excluye la energía y los alimentos. Estos últimos datos no son nada positivos y nos lleva a pensar que la política monetaria pues va a seguir siendo restrictiva, va a seguir siendo una política monetaria hawkish. La última subida ha sido de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, situando el tipo de referencia en el 3,75%. Pero aquí no va a acabar la cosa. Seguramente veamos durante los próximos meses mayores subidas de tipos mientras la inflación no siga reduciéndose, que por lo que parece va a seguir siendo así. Y uno debe de pensar qué tipo de efectos puede traer a nuestra economía este tipo de políticas. En un principio, si observamos las bolsas, el Eurostock 50 no muestra signos de fatiga, aún se mantiene por encima de los 4.300 puntos, que es realmente positivo viendo el entorno en el que nos movemos. Por tanto, yo creo que debemos focalizarnos en otro mercado que en mi opinión sería el mercado inmobiliario, y en otros sectores como sería el sector bancario, el sector financiero. Al final afecta de manera súper directa, muy directa, la subida de tipos en el mercado inmobiliario. Los últimos datos reflejan una caída de la demanda en la concesión de préstamos hipotecarios, en la demanda de préstamos hipotecarios. Esto puede hacer que la demanda de compra-venta de viviendas se vea muy afectado, y por tanto también se vea muy afectado el sector bancario financiero, el sector bancario que también está siendo bastante restrictivo en la concesión de créditos, como no podemos pensar de otra manera. Es decir, si hay subida de tipos, las restricciones se van a ver y se están viendo, de hecho, y seguramente se van a seguir viendo mayores restricciones en los próximos meses con las siguientes subidas de tipos. Por tanto, creo que debemos focalizarnos en esos dos mercados, el mercado bancario, el sector bancario, y en el mercado inmobiliario, que, como sabemos, en el caso por ejemplo español, es un mercado bastante importante, lo ha sido en los últimos años, un mercado bastante importante, y en el mercado europeo también está siendo importante. Entonces vamos a fijarnos en eso, vamos a fijarnos en los bancos cuyo negocio es la concesión de préstamos, y tendremos que tener la vista puesta en cómo se ven afectados los bancos con las próximas subidas de tipos. Las subidas de tipos son una realidad y debemos prestarle mucha atención porque hay muchos sectores que están muy afectados por esa subida de tipos, que es inevitable con este nivel de inflación. Vamos a unos mensajes de publicidad esenciales, no se los pierdan, y a la vuelta vamos a hablar de paro, y además con una de las personas que más sabe de empleo de toda España.
Bienvenidos de nuevo a Economics y vamos a ver nuestros 3 gráficos de la semana, empezando por la situación de la economía norteamericana. La verdad es que si lo vemos desde España o desde Latinoamérica, la situación de la economía norteamericana es envidiable. Un paro del 3,5%, un crecimiento que se moverá entre el 1,2 y el 2% en el año 2023, pero ojo, después de haber recuperado hace mucho tiempo el PIB del año 2019. También es importante el riesgo del techo de deuda. El riesgo del techo de deuda ahora mismo están en negociaciones el Partido Demócrata con el Partido Republicano. El techo de deuda se va a levantar seguro que se va a levantar y hay un cierto movimiento en el mercado, pero ojo, no sin una reducción significativa de los gastos. Los republicanos exigen al menos $1 billón de reducción de gastos. Probablemente se quede en menos porque no es fácil en un presupuesto como el que tiene Estados Unidos, pero en cualquier caso reducción de gasto va a haber. Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. De momento Estados Unidos se está evitando el riesgo de una recesión gracias al impulso del sector servicios. El manufacturero está en contracción, pero ojo, lo que está pasando en la Unión Europea también se ve en Estados Unidos. Ya se está ralentizando el crédito, ya se está tensando la oferta de crédito por parte de los bancos. Hay que prestar mucha atención a ese elemento porque de momento las economías desarrolladas están escapando del riesgo de recesión gracias a que los ciudadanos están tirando de crédito, pero esa tensión en el mercado de crédito puede cambiar las cosas. Le prestaremos atención. Vamos al siguiente gráfico. China. Los datos de China publicados esta semana no muy buenos. La producción industrial crece menos de la mitad de lo que se esperaba, la inversión también muy por debajo, fundamentalmente ¿por qué? Porque está abandonando el modelo de construcción endeudada y el modelo de burbuja o de exceso inmobiliario. También las ventas minoristas están mejorando, pero también más lento. Es decir, la recuperación de China es muy inferior a lo que se esperaba. Es más sostenible, esto es clave, es mucho más sostenible desde el punto de vista de demanda de materias primas, de endeudamiento, etcétera, pero, ojo, también es mucho más lento de lo que se estimaba y por lo tanto los países exportadores ven esa esperada demanda de China que no llega como se imaginaban. Vamos a ver el tercero, esto hablamos mucho aquí, que es la lista de las mejores y las peores monedas con respecto al dólar en lo que va de año. Atención al peso argentino, que ya pierde un 22% con respecto al dólar solamente en la primera parte del año, en el primer trimestre. Es espectacular la destrucción del poder adquisitivo de la moneda argentina, imprimiendo sin control y destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Ojo, porque no es ni comparable al resto. El resto se están devaluando con respecto al dólar aproximadamente un 11% el rand sudafricano, pero los demás menos de un 5%. La mejor de momento el peso mexicano, porque han tenido la inteligencia de que el Banco Central de México no se dedicase a imprimir dinero para el pueblo y terminar como Argentina o Venezuela, que es algo muy peligroso. Y ahora vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de los datos reales de empleo con alguien que con toda seguridad, vamos, para mí desde luego es la referencia con respecto a los datos del paro. José Luis Fernández, qué gusto tenerte aquí con nosotros, es un gusto que te unas a Economics. Y además, José Luis Fernández, para todos, es el director del Gabinete de Estudios del sindicato Unión Sindical Obrera. Es una de las personas que, ya digo, es el referente en España en analizar los datos de empleo. Y yo creo que representas una realidad que difiere mucho de la edulcorada y propagandística visión del gobierno. Sí, uno de los objetivos que nos propusimos desde el Gabinete de Estudios es decir, vamos a poner un poquito de transparencia en el dato,
¿no? Para que la gente conozca lo que realmente está pasando, para que los cantos de sirena del gobierno, bueno, pues de alguna manera no embauquen a la gente y les hagan crear unas falsas expectativas. Entonces, a partir de ahí, hombre, lo curioso de esto es que nosotros no nos inventamos el dato. Quiere decir, nosotros lo que hacemos es bucear en las propias estadísticas que pone el Servicio Público de Empleo. Otra cosa es que las oculta más o menos, es decir, que hay que dedicar un poquito de tiempo a buscarlas, hay que estar pendiente de qué día se publican, claro, porque así que las del paro está claro que siempre es el día 2 o el día 3, día 4, en función de cómo caiga de la semana. Ya las que hacen referencia a las estadísticas de empleo un poquito más detalladas, así como la contratación, puede aparecer el día 12, el día 14, el día 20, o sea, nunca está muy claro cuándo aparecen, ¿no? Pero a partir de esos datos la cuenta es muy sencilla, ¿no? Y porque, mire, yo soy de ciencias, entonces para mí las cosas tienen que ser sencillas por naturaleza, ¿no? Y entonces, oiga, lo de sumar y restar, que es una operación relativamente, vamos, yo creo que cualquier chico o chica que esté haciendo la EGB la puede dominar, por tanto yo creo que la gente que está al frente de un ministerio también debería hacerlo, ¿no? Oiga, hay un montón de gente que se inscribe en el Servicio Público de Empleo demandando un empleo, para eso se inscriben, obviamente, ¿no? Hay dos posibilidades, una, que estén parados y buscan un trabajo, bien sea el primero, sea otro porque lo han perdido, o bien teniendo un trabajo quieren encontrar un trabajo mejor, o más adecuado a sus circunstancias. Luego, cuando se inscriben, o están trabajando o no lo están. Con lo cual, la diferencia entre los inscritos y los que están trabajando, claro, me dan los que están parados. Es una cosa bastante obvia, ¿no? Sí. A partir de ahí, lo que uno se sorprende es cómo el Servicio Público de Empleo define las cosas no en términos positivos, sino en términos negativos. O sea, habla de no ocupados, habla de no parados. Oiga, ¿pero por qué me dice usted no parado? Si no está parado es que está ocupado. Si no está ocupado es que está parado. O sea, vamos a hacer las cosas un poquito más simples, ¿no? Claro. Entonces lo que se dedica es a hacer multitud de casillas donde va creando grupos, subgrupos, grupúsculos de gente que en el fondo no está activa, no está trabajando, pero que desaparecen de la estadística oficial cuando da el dato de paro registrado. Entonces nosotros nos dedicamos a sumar este tipo de cosas o simplemente a hacer la primera resta que le decía, y lo que nos sale es que el número real de personas que están inscritas en el Servicio Público de Empleo y no están trabajando está rondando está por encima de los 3.800.000. Hombre, eso es casi 1 millón más de lo que está diciendo el gobierno. Entonces la cosa no es menor. Claro. Yo podría entrar a discutir quién hace mejor los números, si el gobierno o yo. Me da igual. O sea, a mí lo que me importa son las personas. O sea, si yo me dedico y la uso lo dedicamos al mundo sindical es pensando en la gente que necesita una actividad económica, que necesita un trabajo. Y si ese millón de personas el gobierno no lo contabiliza, no estará poniendo recursos adecuados para que salgan de esa situación. Y esa es la clave, ¿no? Es decir, ¿a qué dedicamos el dinero? Claro. Y este me parece que es el tema fundamental. Mire, hay otra realidad además, yo no voy a entrar, es verdad, cuando la ministra de Trabajo dice que las estadísticas siempre se han hecho así, es verdad, siempre se han hecho así. Bueno, por lo menos desde los tiempos del señor Caldera, que ya algunos decíamos que ponía bastantes tipes en los datos, pero bueno, esto es otra cuestión. Pero lo que está claro es que más allá de cómo se quiere interpretar o no, la realidad es tozuda, ¿no? Claro. Y la realidad es que hay 3.800.000 por encima de personas que no están trabajando y que están inscritas. Claro. Ahí hay una distorsión potente, fruto de la reforma laboral, que es la situación de los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos no es un invento de este gobierno, era preexistente. Lo que es un invento de la reforma laboral es la desaparición del contrato por obra y servicio, que era un contrato eventual que yo creo que en muchos casos se abusaba indebidamente de él, y parte de ese contenido lo ha llevado al contrato de fijos discontinuos. Con lo cual, cuando antes había 50.000 fijos discontinuos, pues ahora hay medio millón. Claro, entonces esto distorsiona la realidad. O sea, a la hora de contar, y no es lo mismo que tengamos 1 millón de personas fijos discontinuos ahora mismo trabajando, dadas de alta en la Seguridad Social trabajando, a que tengamos 100.000. O sea, es que no tiene nada que ver. Los datos se distorsionan bastante. Porque, claro, tan fijo discontinuo y tan contrato indefinido es el que trabaja 9 meses al año como el que trabaja 1 mes al año. Claro. Y aquí ahí está la broma, ¿no? Porque yo cuando leo tus informes, que son absolutamente esenciales, vuestros informes, hay cosas que me dejan absolutamente alucinado. La primera es la que tú acabas de comentar, ¿no? Número de personas inscritas en el Servicio de Empleo Público Estatal, 3.830.000, sí. 1 millón más de los que aparecen como parados. En las cifras de demandantes de empleo, 4.400.000 y pico demandantes de empleo, en los que hay 1 millón
que están, se supone que ocupados, pero que no sabemos cuándo están trabajando y no sabemos Bueno, ahí están varias situaciones que se pueden dar. Gente que está buscando un trabajo, mejorar el que tiene. Imaginemos una persona que está con un contrato a tiempo parcial y quiere ir a buscar un trabajo a tiempo completo. Bueno, pues estaría ahí. Pero ahí se han metido los fijos discontinuos. Claro. Entonces, la gran ventaja que hemos conseguido o que hemos tenido para poder saber dónde estaban ubicados es cuando el gobierno, a través del Servicio Público de Empleo, contesta en el Senado una pregunta que le hacen y dicen que estos se ubican en una casilla que es aquellos que tienen relación laboral cuando están en el periodo de inactividad, con lo cual uno ya se va a buscar esa casilla parados, o personas que están inscritas con relación laboral pero obviamente no están trabajando porque si no estarían activos, con lo cual, y esos es la partida que en el último año más ha crecido, por encima de 270.000, comparando año con año, 100.000 interanuales. Y en concreto, en este mes de abril último, pues hay una cifra que está en torno, por encima ligeramente de los 518.000. Oiga, esto no es un numerito para decir, es que siempre fue igual. Oiga, no, son más de 500.000 de personas. Pero incluso si uno lo mira desde el punto de vista es que esto siempre se hizo igual, dices, bueno, vamos a ver, si esto se hizo siempre igual, 4.400.000 demandantes de empleo en junio de 2018, 4.400.000 demandantes de empleo en marzo de 2023. En realidad lo único que ha pasado es que se han estado moviendo gente de casilla. Lo que hay es un cambio de casilla y sobre todo eso lo ves cuando miras los datos de afiliación a la Seguridad Social, como evidentemente bajan las personas que están dados de alta en la Seguridad Social con contrato temporal, se han incrementado los que tienen contrato indefinido. Bien, vuelvo a decir lo mismo. Oiga, no todo incremento de cotizantes implica incrementos de cotización, porque buena parte de los nuevos cotizantes son gente que tiene el empleo troceado, hecho cachitos. Es decir, donde antes había una persona trabajando, ahora hay 3. Entonces la estadística aguanta casi todo. Pero hombre, a algunos no nos salen las cuentas, porque la prueba del algodón, por mucho que se enfade la ministra cuando diga esto, son las horas trabajadas. Y las horas trabajadas que tenemos, cogiendo los datos de la Contabilidad Nacional, para buscarnos un elemento del INE, pero que no sea el Servicio Público de Empleo ni sea la EPA. Contabilidad Nacional que da una parte de estadísticas relativas al empleo. Uno contabiliza las horas, el total de horas trabajadas por todos los ocupados en el primer trimestre de 2023 y son inferiores a las que había en el primer trimestre de 2019. Oiga, pues entonces, ¿con más gente trabajando? Y con menos horas, pues la prueba del algodón, ¿no? Es decir, oiga, usted está cotizando por menos horas, con lo cual buena parte de esto que está vendiendo el ministro Escrivá, del incremento tan maravilloso de los ingresos a la Seguridad Social, no es porque haya más gente poniendo más dinero en su cotización, sino porque ha subido las cotizaciones, que es distinto. Completamente. Es que hay una cosa en esto que acabas de decir. Las horas trabajadas y la duración de los contratos para mí son dos datos que que vosotros siempre publicáis, que me parecen imprescindibles. Pero el tema de las horas trabajadas, yo recuerdo perfectamente en el año 2017-2016 a varios ministros que están actualmente en el gobierno repitiendo constantemente que una bajada del 1% de las horas trabajadas era trocear el empleo. Y no le faltaba razón, porque en aquella época se estaba todavía recuperando del desastre que había ocurrido durante la crisis. Pero claro, ahora que tenemos las horas trabajadas también por debajo de los niveles del año 2019, van y lo llaman récord de empleo. Y luego lo de la duración media de los contratos. Explícaselo a la gente, porque a mí esto me dejó alucinado cuando lo leí en vuestro informe. Esos datos sí que lo dan como muy limpio el Servicio Público de Empleo, ¿no? Y a partir de ahí lo que está diciendo es, ¿cuánto es la media de duración de un contrato? Entonces lo que vamos viendo es cómo, según va pasando el tiempo, esa duración ha ido disminuyendo. Hemos pasado incluso de estar en 60 días, ahora mismo está en torno a los 50, ¿no? Y hace un año estaba en 55. Oiga, si uno de los objetivos de la reforma laboral fue de alguna manera que los contratos fuesen de una mayor duración, una mayor estabilidad en el empleo, y lo que hacemos es que la contratación temporal se va reduciendo, pues oiga, ¿quién vive trabajando 50 días al año? O sea, es que es muy difícil vivir, ¿no? Entonces el problema de fondo de este tipo de cosas es, oiga, que nos está usted contando un poco de películas, que esto no va tan bien, porque si fuese tan bien, usted no me estaría subsidiando continuamente, no estaría dando este tipo de... Oiga, ¿a qué carajo le hace falta un jubilado de 2 euros? Digo, que no tengo nada en contra, Entiendo perfecto. Digo, quiero decir, oiga,
2 euros a un jubilado, sube usted la pensión y que se pague, ya está, claro. ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que estar con el... Oiga, déles un buen trabajo a un joven que gane 1.500, 1.600 euros y el joven se organiza la vida. Claro. Pero déle usted el trabajo. O sea, esto es lo de... ¿Qué es más interesante? ¿Que te den el pescado ya cocido o que te enseñen a pescarlo? Claro. Esta es la clave, ¿no? Claro, es que además ni siquiera te dan el pescado. Bueno, aquí no, el problema lo tenía comentado con un compañero, decíamos, al final, a poner un ejemplo de este tipo, decía al final, el problema es que ya no hay peces en el río, Claro, es decir, ya no sé qué vamos a pescar, ¿no? Tenemos deuda con respecto a los peces, ¿no?, del futuro. Entonces me parece que el tema de fondo sigue siendo eso, es decir, se está trabajando menos horas y luego a mí lo que me preocupa mucho más es qué tipo de contratos se están haciendo o con qué tipo de contratos está la gente que está de alta actualmente en la seguridad social. Y lo que hemos visto es que se ha producido un incremento brutal, empleo este término, brutal de la contratación a tiempo parcial. Sí. De hecho, la contratación indefinida no llega al 20% a tiempo completo del total de contratos que se hacen. Oiga, eso no puede ser. Es que si yo me voy al régimen general, que donde están todos los asalariados, es que prácticamente la mitad de los que están en el régimen general de la seguridad social tienen un contrato que no llega, o sea, solamente hay la mitad que están con un contrato a tiempo completo. Claro. Hombre, a mí se me hace difícil, ¿no? Claro. Porque un contrato de menos horas implica menos salario. Claro. Si el salario más común en España está en torno a lo más 1.400, por ahí, salario bruto, quiere decir, si yo trabajo media jornada, mis salarios son 700. Claro. Y con eso, como pago la hipoteca, el colegio de los niños, oiga, ¿qué hago? Pluriempleo, claro. Claro, pluriempleo, porque mostraba en uno de tus informes 16 millones de contratos para 500.000 de nuevos afiliados. Bueno, sale a casi 30, 28, 29, 30. 28 contratos por afiliado nuevo. Al año, o sea, eso quiere decir que estás haciendo al menos 2 contratos al mes, por lo menos, ¿no? Claro, bueno, esto de los fijos discontinuos, por ejemplo, yo lo comentaba siempre, yo que colaboro con varios medios de comunicación, yo soy 4 fijos discontinuos. Porque, claro, porque cada vez que voy a un plato de televisión y me remuneran, me hacen un contrato, ¿sabes?, de fijo discontinuo, y como voy con cierta regularidad, pues se mantiene. Y a mí me parece muy interesante lo que tú comentabas antes, que es, efectivamente, esto se calculaba igual antes, pero el número de personas que generaban distorsión no era tanto, porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Que no es lo mismo porque yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2016, como uno de los sindicatos mayoritarios decía, y con razón, que 40.000 fijos discontinuos era una manera de precarizar el empleo. Pues cierto, de acuerdo, bien, pero claro, cuando son 10 veces más... Claro, pero el tema de los fijos discontinuos no solamente 10 más, o sea, es que estamos rondando, hay 1 millón de personas de alta, fijos discontinuos, que están en actividad. A eso ponle otro 500.000 que no lo están. Es decir, que el volumen de fijos discontinuos con los que nos estamos moviendo estamos en torno a 1,5 millones. 1,5 millones. Otra cuestión es que haya como 1 millón en activo y medio millón inactivos, que ahora, como llega el verano, parte de estos inactivos se pondrán en actividad, lógicamente. Nosotros siempre hemos hecho un seguimiento para este tema, históricamente, fíjate, por el tema de las pensiones, curiosamente, ¿no? En Baleares, donde tenemos una buena afiliación, una buena base electoral allí, desde el punto de vista sindical, sobre todo en el sector también de la hostelería. Y Baleares se da el dato curioso de que hay más desempleados cobrando la prestación por desempleo que parados registrados. Bueno, siempre ha sido así, o sea, vale, yo eso lo compro, pero claro, los volúmenes ahora mismo son notablemente mayores que entonces, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Por qué? Precisamente por los fijos discontinuos. La gente de Baleares sabe que tiene que trabajar 9 meses, 10 meses, en función de cómo vaya la temporada, porque hay 2 meses o 3 que no hay actividad en Baleares, no la hay, o sea, es que no hay industria, no hay nada, o sea, es el turismo puro y duro. Entonces es el paradigma del fijo discontinuo, más allá que otro tipo de actividades relacionadas con el campo, con las conservas, es decir, que son habituales, o sea, que puede ser un contrato estupendo, que nosotros, yo no tengo nada, ni la USO tiene nada en contra del contrato de fijo discontinuo. Nada. Es un contrato incluso que puede ser estable, fenomenal, etc. Yo creo que nadie tiene en contra... El problema es cuando está haciendo un uso que vemos un poco torticero. Bueno, hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho y esto es aviso para navegantes. Me refiero a mis amigos, los primos de Zumosol, que yo llamo cariñosamente a UGT y comisiones. Hemos visto que han firmado ya algún convenio donde dan la posibilidad de que un contrato indefinido ordinario se transforme en un contrato fijo discontinuo. ¿Esto qué quiere decir? Yo no quiero ser mal pensado, pero que cuando llegue un periodo de inactividad o de baja actividad en la empresa, ya no tendremos que negociar un ERE o un ERTE, sino directamente se va a fijo discontinuo.
fijo discontinuo, no hay actividad, te vas al desempleo directamente, te vas al paro. Eso quiere decir que no hay negociación de las condiciones. Hombre, habitualmente cuando los sindicatos negociamos un ERTE, siempre negociamos algún complemento salarial, porque lógicamente el desempleo tiene una disminución de retribución respecto a la que tú vienes percibiendo de manera ordinaria. Bueno, ahí son pequeñas cuestiones, es decir, ¿quién se hace cargo de la seguridad social? Cuando hay un ERTE, quien se hace cargo de la seguridad social es el empresario. Si tú te vas al desempleo, quien se hace cargo de la seguridad social de ese trabajador somos nosotros, es decir, el Servicio Público de Empleo, y nosotros con nuestros impuestos pagamos esa fiesta. Entonces, me parece que es un tema peligroso. No, ojalá sea simplemente un aviso para navegantes, que no pase y simplemente yo sea muy mal pensado. Bueno, pero en esta vida, desafortunadamente, yo me acuerdo cuando se hicieron los contratos de 0 horas en Reino Unido, que ser mal pensado era lo que había que ser, ¿no? Pero vamos a poner todo, digamos, resumido, ¿no? 3.800.000 personas que están desempleadas y buscando paradas inscritas en el Servicio Público de Empleo. 3.800.000 personas. Adicionalmente, una reducción media de los contratos que era de 60 días de media a unos 50. 50, incluso algún mes menos, ¿no? Es decir, que estamos en una situación... Adicionalmente, un número de horas trabajadas que está por debajo del número del cuarto trimestre de 2019. Pero fíjate que en conjunto eso está en torno a las... Si cogemos el dato desestacionalizado, ¿no? Pero en torno a los 68 millones, 70 millones, en ese entorno, ¿no? Si nos vamos a 2008, es decir, cuando empezó la gran crisis y potente, es que nos falta más de 900 millones de horas todavía por recuperar. Así que cuando estábamos prácticamente saliendo de la crisis del 2008, nos pegó el leñazo de la crisis del COVID. Y por tanto, sin habernos recuperado plenamente de una, nos metimos en otra. Entonces, hombre, me parece que habría que ser, por parte de esto, yo lo que le pido es que sea un poquito más prudente, ¿no? Sí, ser prudente. Yo creo que el gran problema... Ser prudente y no vendernos... Lo de récord de empleo. A mí lo que me molesta es que se diga récord de empleo y que se diga... Pero si es que el mes anterior o el año anterior el empleo subió más o bajó menos, es decir, es que los propios datos le contradicen, ¿no? Vamos, me hace a mí que es un poco estúpido ese tipo de afirmaciones tan eufemísticas, ¿no? Porque al final, oiga, ¿seguimos con déficit de la seguridad social? Sí. Entonces... Que no puede haber récord es que no puede haber récord de empleo con un agujero de seguridad social que se ha triplicado a 100.000 millones, ¿verdad? Claro, entonces este tipo de cosas me parece que son muy elementales, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho que una persona teóricamente de la supuesta solvencia del señor Escrivá, cuando estaba en la IREF y las recomendaciones que hacía, de repente ahora está haciendo todo lo contrario. Es decir, a mí nos sorprende a todos. Me parece a mí, sin entrar, no sé si es mejor o no, pero desde luego son bastante contradictorias unas con otras, ¿no? Hombre, a mí me molesta mucho, como defensor del sistema público de pensiones, es que se esté montando, bien preguntarme así coloquial, un chiringuito de un fondo público de pensiones para hacer competencia a los fondos privados, y en el fondo esto es una cuestión de comisionistas, ¿no? Porque al final quien se va a llevar la comisión por la aportación del fondo son los de siempre. Entonces, hombre, uno ya está cansado, ¿no? Que estas formas de financiación indirectas, directas, etcétera, hombre, pues no me parece que sean las más adecuadas, ¿no? Claramente no lo son. La verdad es que los datos de empleo son clarísimos, y yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que sigáis al Gabinete de Estudios de Unión Sindical Obrera y a José Luis Fernández en su cuenta de Twitter, porque los publican, y además lo publican con toda la transparencia, porque el señor Escrivá me dijo, es que se inventan los datos. No, son sus datos. Son sus datos. Pero, si queréis, otra prueba del algodón de esta, es decir, yo el otro día miré el saldo, ¿no? El saldo de afiliación a la Seguridad Social, altas que haya habido en el mes de abril, bajas que haya habido en el mes de abril, y un poco por tipos y modalidades de contratación. El saldo fue como algo más 15.800, algo así, ¿no? La diferencia entre altas y bajas. Bueno, el saldo de fijos discontinuos, altas menos bajas, era prácticamente la mitad, o cerca de 8.000. Es decir, el 44%, número redondo, 44 con algo, eran fijos discontinuos. Oiga, si el empleo que está creciendo es debido a los fijos discontinuos, algo está distorsionando la realidad de nuestro mercado de trabajo. Esto no es normal. Incuestionable. No es normal que esto funcione así. Es decir, es que lo que tú comentabas que te pasa a ti, me lo decía un profesor que daba clase en la universidad. Ahí me han pasado fijo discontinuo. Claro. Pero esto no puede ser.
Sí, porque antes me hacían un contrato durante el curso por los servicios, claro. Y como ya no me lo pueden hacer, me han hecho fijo discontinuo. Claro, y tienes 3, 4, efectivamente. Pues nada, bien, feliz, ¿no? Y contento, es decir, que no pasa nada, ¿no? Pero ojo, que ya hemos tenido una sentencia diciendo que en el ámbito universitario, por ejemplo, no se puede hacer contrato de fijos discontinuos. Eso no sé. Luego alguien está haciendo por ahí fraude de ley, pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Qué gusto hablar con José Luis. Mil gracias por mostrarnos la verdad del paro de España, y a todos ustedes pues no puedo hacer otra cosa más que recomendarles que les sigan y que nos veamos la próxima semana. Entre tanto, sigan defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.